comenzar con el tema. Ahí estamos. Buenos días a todo el mundo de nuevo. Nada más que para la grabación y como un poco para continuar con el tema de bombas, accesorios. Vamos a entrar compartiendo pantalla como para dar un pequeño resumen de todos los temas. Bueno, hay un tema que no vimos con ustedes, ¿cierto? Que es el de el NPCH. A ver, primero veamos entonces lo que es el NPCH y después pasamos a ver un resumen de cómo se diseña, un resumen que tiene que ver con el flujograma de cálculo de cómo se diseña una instalación primaria. Entonces vamos a compartir pantalla. Ahora estamos compartiendo pantalla. La máquina está veloz hoy en la mañana. No sé a qué se debe, pero bueno, qué alegría. Compartiendo pantalla. Ahí estamos. Creo que está bien. Perfecto. Y si estamos compartiendo pantalla deberíamos entrar acá. Bueno, todo esto ya vimos. Está en el manual para que ustedes lo disfruten. Está bajado en el aula virtual este capítulo, así que no van a tener mayores inconvenientes para avanzar con el tema. Lo que sí vamos a ver hoy es un poco esto que les decía, que es el cálculo del NPCH y que tiene que ver con un fenómeno muy particular, que es la cavitación. La cavitación no es otra cosa que un fenómeno que se produce habitualmente en las bombas centrífugas y que, de no evitarlo, provoca la ruptura de los impulsores. Por eso es que es tan importante manejarlo al tema, porque involucra cambios en la instalación. De modo que uno instala las bombas fundamentalmente persiguiendo que siempre estén cebadas, independientemente de que haya bombas autocebantes. O sea, ¿qué significa esto? Significa que lo que se persigue es que las bombas siempre estén inundadas de agua, perdón, o del fluido que se encuentre para ser trasladado, y con eso nosotros evitamos lo que es lo que es la cavitación. Acá está. La carga neta de succión positiva o carga neta positiva de aspiración son los nombres en los que habitualmente ustedes lo van a encontrar en los libros. Todos se refieren a lo mismo. Y fíjense, acá dice, en un espacio cerrado se requiere cierta presión sobre la superficie del líquido para evitar que se produzca la evaporación. Esta presión requerida es la presión de vapor del líquido. En un sistema de bombeo es importante que la presión no disminuya por debajo de la presión de vapor del líquido a esa temperatura. Si se produce esta disminución en el rotor de la bomba centrífuga, tiene lugar como consecuencia un fenómeno llamado contención. Cuando el líquido entra al rotor, la presión es la mínima en todo el sistema. Si en este punto la presión es inferior a la presión de vapor, se producirá la vaporización del líquido. Ese es el fenómeno concreto que se produce. O sea, que está participando en el rotor, un juego de presiones. Un juego de presiones. Por un lado, vamos a tener, fíjense ustedes, acá en el desarrollo de la fórmula del NPCH calculado, vamos a tener entonces un juego entre las variables que involucran la instalación de la bomba en la succión, o sea, estos tres primeros términos tienen que ver con la instalación, menos, ¿no es cierto?, con la particularidad del fluido respecto de su presión de vapor. Hay una competencia entonces entre estos dos términos. Cuando este término sobrepasa este valor, digamos, es cuando se produce directamente la cavitación. Ahora,
nosotros lo único que podemos manejar para evitar la cavitación son estos tres términos, ¿no es cierto? Nada más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Compararlo con el valor con el que viene la bomba. El fabricante nos va a proponer un NPCH denominado NPCH requerido, que tiene que ver con el formato geométrico de la bomba realizada por el fabricante. Va a depender fundamentalmente de la forma geométrica y lo que nosotros vamos a tratar de perseguir es que nuestro valor de NPCH calculado, o sea, calculado de esta manera, sea mayor o igual al NPCH referido. Con eso aseguramos de que no haya cavitación. Caso contrario, se va a producir la cavitación y fundamentalmente los problemas de la cavitación son la ruptura de los impulsores. O sea, un daño que puede ser más o menos grave en función del tiempo que dure sobre la bomba. Bueno, ahora cuando nosotros pasemos a ver un poco la conclusión de todos los temas que vimos hasta acá, a ver, yo no sé si tengo por acá, bueno, estas las curvas de la bomba ya la vimos, no sé si tengo por acá, les decía una un diagrama de una instalación de modo tal de poder reducir este tema del NPCH calculado. Pero bueno, de todos modos, no se preocupen que ahora en el resumen seguramente lo vamos a ver. Bueno, no hay más, todo esto ya lo vimos. Por allí, ¿por qué doy la conclusión? Porque son tantos los temas que por allí uno se pierde, digamos, y no termina de ordenar, no termina de ordenar los conceptos de modo tal que por ahí puede costar entender. Pero bueno, acá nosotros vamos a tener algunas curvas. Estas son las curvas que habitualmente provee el fabricante, las curvas de altura dinámica versus capacidad o de W versus Q. Acá en la capacidad habitualmente van a encontrar en algunos libros caudal, que se mide en metros cúbicos por hora, en galones por minuto, en fin, las unidades de caudal que ustedes conocen. Y acá la altura, dispuesta en metros, ¿no es cierto? Ya vimos en las clases anteriores cómo se puede presentar este tema de la altura dinámica total. Bueno, el formato principal de las curvas de la bomba que provee el fabricante es de este tipo. Ahora, puede ocurrir que una bomba pueda asumir distintos tamaños de impulsor, hasta un tamaño máximo que tiene que ver fundamentalmente con las dimensiones de la carcasa de la bomba. Entonces, vamos a tener dentro de la curva de la bomba distintos valores, o mejor dicho, distintas curvas que van a depender del diámetro del impulsor. Como estas, por ejemplo. Esta para un diámetro de 5, esta para un diámetro de 4, para un diámetro de 3, de 2, de 1, etc. Donde de 1 es mayor a de 2, mayor a de 3, mayor a de 4 y mayor a de 5. Entonces, habitualmente cuando ustedes compran la bomba vendrá con un juego de impulsores. Y ustedes lo van a usar de acuerdo a las condiciones de trabajo que tengan. Existen otras curvas, como las curvas de eficiencia, y acá estamos marcando el valor de la eficiencia respecto del caudal. En general, así no se presentan en las curvas de la bomba. En las curvas de la bomba se presentan... Bueno, no lo tengo acá, pero habitualmente se presentan con un formato de áreas. Fíjense el cursor. Ay, perdón. Fíjense el cursor, por favor.
que tienen esta forma, esta forma con determinado rendimiento y así paralelas, curvas paralelas digamos que a la graficada, que van delimitando áreas de rendimiento. De todos modos, no se preocupen que en el resumen lo vemos enseguida. Ahora sí, ya con todos los conceptos volcados, vamos a tratar de ir a lo que es el resumen. Vamos a salir de acá y vamos a entrar acá donde tengo preparado un Power para darles a ustedes el resumen de la bomba. A ver, creo que está acá, en este Outlook. Si no se ve, chicos, me avisan rápido, porque sonamos si no se ve. Si me pueden avisar. Avísenme si se ve grande, chico, mediano. Yo ya lo tengo acá definido, no sé ustedes. Bueno, a ver, voy a revisar el teléfono si no me han mandado ningún mensaje, si me están escuchando todos bien. Todo perfecto, bien, perfecto. Entonces, si está todo perfecto, a ver si puedo agrandar esto. Me parece que no. Podría agrandarlo con la copilla. Si lo ven bien, mejor sigamos ahí. Bueno, habíamos visto en particular las bombas centrífugas que estaban formadas por un impulsor y una carcasa que le daba una forma helicoidal, de modo tal de que, fíjense acá ustedes, por acá entra el líquido y vamos a pasar el líquido entrando por el giro de la bomba a grandes velocidades, y cuando se va abriendo esto, va cambiando esa energía de velocidad, esa energía cinética, en energía de presión. Hasta finalmente salir por la descarga de la bomba con la presión para la cual fue fabricada esa bomba, fue diseñada esa bomba. Eso respecto de las bombas centrífugas. Después habíamos visto otro tipo de bombas, ¿no es cierto? Como las bombas de engranaje, las bombas de pistón, en fin, bombas de diafragma, no sé, la bomba de lóbulos. Y habíamos dicho, y es importante habíamos dicho que, por ejemplo, si yo estoy trasladando un fluido no newtoniano, por ahí el tema de las bombas centrífugas puede entrar a no servirnos tanto, digamos, ¿no? Y tener que cambiar el tiempo de las bombas centrífugas a una bomba de lóbulos, por ejemplo, que es la que habitualmente se usa cuando uno está trasladando, por ejemplo, pasta dental o fluidos newtonianos de ese tipo. Bien, vamos a pasar a la otra diapositiva. Eh, Recuerden ustedes, cuando vimos, siempre dijimos que una instalación primaria requiere la participación de algunos equipos extras, como son los tanques, las cañerías, ¿no es cierto?, donde van a estar instaladas las bombas, y además la participación de una serie de accesorios que tienen que ver con válvulas, que tienen que ver con la forma en que uno acopla las cañerías, los cambios de dirección que habitualmente sufren las cañerías hasta llegar al depósito que tiene que ver con el proceso en sí. En fin, aparecen un montón de accesorios como las T, o si en el caso de que haya que cambiar el diámetro de alguna cañería en particular. En fin, todos los accesorios que ustedes se puedan imaginar aparecen dentro de la estructura de las cañerías. Bien, habíamos visto cómo se dimensiona un tanque. Dijimos que para dimensionar un tanque, esto sería un tanque, en este caso particular estaría tapado, pero bueno,
los tanques de depósito se diseñan teniendo en cuenta esta variable, que es la variable de tiempo de residencia. Este tiempo de residencia también dijimos que tiene mucho que ver con la previsión que ustedes puedan llegar a hacer de si tienen algún problema en la línea de producción o en la línea a la cual, o la línea de abastecimiento para la cual ha sido creado este tanque, y tiene que ver con un tiempo en que ustedes pueden resolver los problemas de mantenimiento que se puedan presentar con el tiempo respecto del uso de la instalación, digamos. Habitualmente ese tiempo, fíjense ustedes en el Peter-Timerhoff si quieren meterse un poco más en el tema, pero bueno, por ahí está dentro de los 30 minutos o un poquito más o un poquito menos en función de la importancia de la línea a la cual está abasteciendo este tanque. Fundamentalmente, cuando uno diseña un tanque, tiene que tener dos alturas, que es la altura total del tanque, que sería esta. La altura total del tanque tiene que ver con una altura neta. Uy, ¿qué pasó? Con una altura neta hasta dónde va a llegar el líquido y luego una altura extra que tiene que ver con una altura de rebalse, digamos. Esa altura de rebalse fundamentalmente se la define de modo tal de que pasando ese nivel o esa frontera, el tanque no nos llegue, o sea, no nos llegue a inundar, digamos, la planta. Entonces, habitualmente acá se pone un lazo de control para definir perfectamente que el tanque se llene hasta esta altura y no más. Y este extra se llama altura, obviamente, altura de rebalse. Entonces, la altura total del tanque tiene que ver con la altura del líquido más la altura del rebalse. ¿Mm? ¿Cómo defino el diámetro y la altura para diseñar un tanque, digamos? El diámetro y la altura se van a definir fundamentalmente el diámetro a través de esta expresión y habitualmente ustedes van a encontrar recomendaciones en la mayoría de los libros y heurísticos que puedan encontrar las relaciones de altura-diámetro que vienen recomendadas para los depósitos respecto de las distintas variantes de proceso que puedan encontrar, digamos. O sea, no es lo mismo una relación altura-diámetro para el manejo de ácidos, para el manejo de jugos o para el manejo de por ejemplo, a ver, para que ustedes me puedan entender, la relación esta altura-diámetro para el caso de una pasta dental no es apreciable, digamos, porque ustedes saben, la pasta de por sí es un fluido newtoniano de particularidades muy concretas y no permite que la altura del rebalse sea demasiado grande, sino más bien pequeña porque no hay problema de que se salpique ni nada por el estilo. Entonces, no es lo mismo una relación de altura-diámetro respecto de una pasta dental comparado con el agua y menos aún comparado con algún alimento, ¿no? En cuyo caso las alturas de rebalse son más grandes. Si las alturas de rebalse son más grandes, las alturas del líquido obviamente van a ser menores, ¿no? Bueno, entonces este valorcito ustedes lo van a sacar de los heurísticos o por ejemplo, en el Peters hay algunas recomendaciones al respecto. Y el caudal obviamente es conocido porque es el caudal de abastecimiento de este tanque. El θr es el valor del tiempo de residencia del tanque y bueno, finalmente calculan y van a obtener el diámetro del tanque. Una vez que está diseñado el tanque, tenemos que pasar a diseñar la cañería. ¿Cómo se diseña la cañería?
habíamos visto que fundamentalmente ustedes tenían que definir primero si el fluido era newtoniano o no newtoniano y definir cuál es la velocidad promedio que está circulando en esas cañerías. Bien, obviamente el caudal entonces va a quedar definido como la velocidad promedio por el área. Y el área de una cañería, el área transversal al pasaje del fluido, va a ser igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. De ahí si uno despeja el diámetro del conducto va a ser la raíz cuadrada de 4 veces el caudal de operación por pi, o sea, sobre pi sobre la velocidad de diseño. Habíamos dicho que esta velocidad de diseño, de acuerdo a las recomendaciones para obtener diámetros óptimos desde el punto de vista económico, oscilaba entre 1 y 3 metros por segundo en el caso de que nos estemos moviendo con régimen turbulento. Y que habitualmente, bueno, para un inicio de cálculo se podía tomar 2 metros por segundo. Bueno, acá vamos a volvernos un poquito para atrás. Acá, una vez que uno definía o sacaba este diámetro de conducto, lo que tenía que hacer era dirigirse al ábaco de cañerías, ¿no es cierto?, de acero comercial, y buscar cuál es el diámetro más cercano a ese. Y finalmente definir por ese diámetro, porque ese es el diámetro que se presenta en la industria. No puede ser cualquier diámetro. Y ese diámetro seguramente tendrá un... bien, en esa selección, ¿no es cierto?, va a aparecerle un diámetro nominal, que es con el que se va a comprar la cañería. Pero viene acompañada con un número de cédula. Y habíamos dicho que el número de cédula para cañerías metálicas era igual a 1000, sería para cualquier tipo de cañería, ¿no? Hago la aclaración. El número de cédula, el número de schedule, era igual a 1000 por P sobre sigma, donde P era la presión máxima admisible de trabajo y sigma era la tensión o resistencia del material. 1000 sobre sigma, si en el caso de que nosotros estemos hablando de acero comercial, es aproximadamente 1,2. Entonces, el número de cédula para tuberías de acero comercial será igual a la presión máxima admisible o de trabajo dividido 1,2. Este es un resumen de todo lo que ya vimos. Bueno, ya definida entonces o diseñadas las cañerías, obviamente en la instalación intervienen otras disciplinas de la ingeniería, como los ingenieros mecánicos, que van a ser los encargados de realizar la tarea de acoplamiento de las cañerías. Cuando vamos a calcular las pérdidas por fricción, para poder calcular cuál es la potencia necesaria para trasladarlo al fluido desde un punto 1 a un punto 2, habíamos visto que aparece esta expresión de WF igual a FB cuadrado sobre 2GC sumatoria de L sobre D, donde esa sumatoria de L sobre D no solamente involucra las longitudes rectas de la cañería, sino también involucra todos los accesorios presentes a lo largo de la cañería. Habíamos visto además que para obtener este valor de factor de fricción se podía usar perfectamente la ecuación de Chen o el gráfico de Moody. Habíamos dicho que en estos tiempos ya no se usa más el gráfico de Moody, sino directamente se usan expresiones como la ecuación de Chen en el caso de que nosotros estemos hablando de fluidos newtonianos, y en el caso de que estemos hablando de fluidos no newtonianos, yo les alcancé ya las ecuaciones respecto de su dependencia de los números del Reynolds generalizado. Y vale la pena recalcar que son expresiones distintas según el tipo de fluido newtoniano según el tipo de fluido no newtoniano del que estemos hablando.
Bueno, acá tenemos un sistema forzado. ¿Forzado qué significa? Que, por ejemplo, el fluido tiene que pasar desde un punto 1 a un punto donde se requiere incorporarle energía al sistema para que pueda llegar a este punto. Generalmente, eh, este punto, fíjense ustedes que está por encima del punto 1, de ahí es que el sistema se llama forzado. Si este punto estaría por acá abajo, el sistema no sería forzado, sino más bien sería un sistema natural, donde puede o no requerir bomba en función del caudal que ustedes necesiten. Eso va a definir la necesidad o no de una bomba. Perdón, me hice clic sin querer. Bueno, fíjense ustedes, acá nosotros vamos a tener el punto 1, acá tenemos el punto 2. Para que el fluido pase desde el tanque A hasta el tanque B, ¿qué debo hacer yo? Primero, definir los tanques, o sea, diseñar los tanques, ¿eh? Ambos tanques. Después, tengo que diseñar, de acuerdo a la distribución espacial que tenga la posición de los tanques dentro de la planta, tendré que diseñar las cañerías. O sea, si bien acá aparece un codo, pueden aparecer muchos más, digamos, y acá hay otro codo, y acá hay otro codo, pero pueden aparecer muchos más porque no necesariamente los tanques van a estar uno al lado del otro y yo tengo que trasladarlos. Generalmente están distanciados y posicionados de modo tal que la de modo tal de que involucre la participación de más metros de cañería y obviamente más codos. Fíjense que acá tenemos un lazo de control que lo único que está haciendo es eh, corrigiendo acá la válvula globo, esta que tenemos acá, de modo tal de poder regular el caudal. ¿Eh? De acuerdo a la cantidad justa de caudal que nosotros necesitamos en este tanque. Dentro de este circuito va a aparecer una bomba porque obviamente es un sistema forzado y necesita sí o sí la participación de una bomba. Van a aparecer un par de válvulas exclusas en este caso y seguramente acá abajo debería participar un sistema de bypass de modo tal que si esta bomba de alguna manera se arruina, yo pueda continuar el proceso a través del bypass con otra bomba paralela. Acá tenemos una válvula de retención que ya vimos para qué sirve, ¿no es cierto? Para evitar todos los golpes de ariete. Y finalmente llegamos así hasta el tanque 2. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos definida la posición espacial de los tanques, hay que analizar por dónde va a ir la cañería. Y esta cañería debe ir siempre bien agarrada a superficies firmes porque si no vamos a tener serios problemas de fugas. Entonces, para ese caso, para el diseño de la cañería, recuerden ustedes que ya vimos que se toma como referencia cuál es el caudal de trabajo, que es siempre un dato, digamos, y a partir de allí poder definir cuál es el diámetro de la cañería, buscarlos en los ábacos y definir siempre el mayor. ¿Por qué? Porque el mayor involucra siempre una menor caída de presión. El mayor respecto de este que yo calculo. Ahora, una vez que está definida la cañería y que están definidos los accesorios, válvulas y accesorios, tenemos que pasar a calcular la bomba. Para calcular la bomba, la herramienta que vamos a usar es el balance de energía mecánica. ¿No es cierto? Que dice que W es igual a la diferencia de presión más la diferencia de altura más la diferencia de energía cinética y obviamente que va a tener en cuenta las pérdidas por rozamiento. Eh, Fíjense, en este caso, como estos tanques están descubiertos, la presión en uno es igual a la presión de 2, por lo tanto este término se elimina y no va a quedar solamente en términos de estos, va a quedar en función de estos dos términos dinámicos y de este término estático. Y con eso voy a calcular el
valor de la potencia de la bomba o del trabajo que necesita la bomba. Y el trabajo posterior va a ser hacer la curva del sistema. Que ya vimos, ya le di la expresión a través de cómo se calcula la curva del sistema. Dentro de la curva del sistema, siempre este término tiene que ver con el valor estático y la tangente, o mejor dicho, la curva en sí, nos van a dar o va a depender de los valores dinámicos. Los valores dinámicos, recuerden ustedes, son la energía cinética y las pérdidas por rozamiento. Y los valores estáticos son la caída de presión y la caída o la variación de energía potencial. Ahora, con esto, que es todo cálculo de ustedes, nosotros tenemos que pasar a seleccionar la bomba. Para eso, obviamente, van a contar ustedes con un abaco de bombas y dentro del abaco seleccionar aquella que sea más cercana a los valores de W que ustedes necesiten, de W y de caudal que ustedes necesiten. Entonces, al ya achicar la selección respecto de la cantidad de curvas de bomba que pueden llegar a disponer, ¿no es cierto? Tomamos una que es aquella más cercana a las necesidades nuestras, que son o dependen de W y de Q. O sea, yo ya tengo mi W y tengo mi Q. O sea, tengo cuál es el caudal de operación y además conozco cuál es la necesidad de trabajo que requiero para la bomba. Con eso yo voy a seleccionar una curva de las tantas que pueden encontrar en el abaco de bomba. En esa curva, yo la tomo la curva y lo que voy a hacer es, manteniendo obviamente las mismas unidades de W y Q, es superponer la curva de sistema de la bomba con la curva de la bomba. En la curva de la bomba, recuerden que acá tenemos las famosas curvas de la bomba HQ y que cada una de estas son paralelas y que tienen que ver con el diámetro de impulsor que tiene la bomba. Habíamos visto que estas curvitas punteadas son las curvas que tienen que ver con que tienen que ver con el diseño, perdón, que tienen que ver con el rendimiento de la bomba. Cada una de estas. Entonces, ¿qué es lo que voy a procurar yo? Y bueno, en lo posible, que el punto de operación, que en este caso supongamos que sea esté obviamente dentro de contenido dentro de la curva de mayor rendimiento. Y obviamente que tenga algunos impulsores por encima de estos para poder trabajar más cómodamente en el caso de que haya un aumento de la producción. Entonces, fíjense, yo voy a estar parado en este punto, que es el caudal de trabajo, caudal y potencia de trabajo, que no necesariamente va a ser el caudal operativo de la bomba. Lo más probable es que, como se ve acá la curva, esta es la curva más cercana con este impulsor. Entonces, esta bomba, con este impulsor, me va a generar a mí un caudal ligeramente mayor. Se ve acá, ligeramente mayor, porque la intersección me va a dar más arriba y va a tener una potencia ligeramente mayor. Esta diferencia de caudal y esta diferencia de altura o de W marca lo que es el sobredimensionamiento de la bomba. Para que quede claro. ¿Qué más hay? A ver. Hasta acá la llevamos más o menos bien. Obviamente, las curvas del NPCH. Fíjense, supongamos, en este sistema forzado yo voy a instalar la bomba. ¿Qué es lo que se pide? Que la bomba siempre esté lo más cercana al depósito de provisión. ¿Por qué? Justamente para evitar los problemas de cavitación. Recuerden, acá está escrita
fórmula del NPCH de la bomba. Entonces, para que este valor de NPCH disponible sea lo más grande posible, yo voy a requerir en general que este valor de P1, que sería este, sea lo más grande posible. Si no es mayor al de la presión atmosférica, o sea, si no es un tanque presurizado, bueno, puede ser el de la presión atmosférica, pero entonces tendré que tratar de que el Z1, que sería a esta altura, sea lo más alta posible. O, en todo caso, que la velocidad en 1 sea lo más grande posible. Que son todas las características que hacen que esta bomba esté siempre inundada, que es fundamentalmente lo que caracteriza o evita la cavitación de la bomba. ¿Cuáles son los factores que juegan en contra? Digamos, Z2, en este caso, Z2 en la altura de la posición acá de la bomba, sería, en cuyo caso, si este Z2 está al nivel 0, bueno, nos favorece, pero si este Z2 estaría por encima de esto, no nos favorecería para nada, digamos. Por eso es que las bombas no se ubican por encima del tanque de provisión, sino siempre se colocan por debajo del tanque de provisión. Y fundamentalmente un término que a nosotros nos juega un gran problema, o sea, nos juega en forma desfavorable, es las pérdidas por rozamiento en este sector. Esas pérdidas por rozamiento tienen que ser lo menores posible. Para eso es que yo acerco siempre la bomba lo más cerca al tanque de provisión. ¿Por qué? Porque con eso evito que este valor de WF sea lo más pequeño posible. Y de ahí también, además, que en general, que el diámetro del diámetro de la cañería que entra o que se conecta a la bomba sea mayor que el diámetro de salida, porque al ser mayor, las pérdidas por fricción son menores. Esas son todas las recomendaciones que se buscan para que el NPCH calculado sea mayor al NPCH requerido. El NPCH requerido lo van a sacar ustedes de la bomba. Ahora, otra de las cuestiones que nosotros necesitamos tener en cuenta la, para la para el diseño de una instalación primaria es verificar el número de células. Para eso, recuerden ustedes que el número de células era igual a 1000 por P sobre sigma, donde para el acero comercial 1000 sobre la tensión del acero comercial nos daba aproximadamente 1,2 y P era la presión máxima de trabajo dentro de la instalación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que definir para poder determinar el valor de la cédula que necesito? Y ya habíamos dicho que esa cédula está directamente relacionada al espesor de la cañería, es determinar este valor de presión. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? ¿A dónde se produciría mi máximo valor de presión? ¿No es cierto? Dentro de la instalación. Y obviamente que el máximo valor de presión se va a producir en este punto, que es el punto de máxima altura, digamos. Acá yo voy a tener localizada la mayor presión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Con el balance de energía mecánica hay que determinar ese valor de presión en este punto. Una vez determinado ese valor de presión, se carga esto y nos va a dar una cédula aproximada. Y obviamente eso nos va a permitir a nosotros seleccionar cuál es la cañería correcta, donde el número de cédula dado por el abaco, o sea, dado por el fabricante, va a tener que ser sí o sí mayor a la cédula calculada, que es lo que a nosotros nos asegura de que en ningún momento esa cañería se vaya a romper. Bueno, y después acá hay algunos modelitos de curvas que sirven para la reflexión, digamos.
y que es en las curvas del sistema de la bomba, qué pasa si de alguna manera yo estoy manejando un caudal Q y por un cambio en la producción decidimos aumentar el caudal. Si se aumenta el caudal, la respuesta de la curva del sistema va a ser esta. Y si disminuye el caudal, fíjense acá está el formato de la curva se aplana. A ver qué más hay acá. Bueno, estos son casos particulares que no vale la pena analizarlos. Hasta acá llegamos, hasta acá está bien. Bueno chicos, yo creo que con esto yo los dejaría ahora a ustedes que esto decante, porque esto fundamentalmente es lo que va en el examen final. Si bien nuestros problemas todavía no acompañan este proceso de diseño, ya lo van a acompañar en cuantito volvamos a la presencialidad, porque a la distancia se complica trabajar. Pero de todos modos estamos en ese proceso. Chicos, mañana continuamos y ya entraríamos a ver el segundo tema, que lo vamos a ver mucho más rápido porque justamente me he demorado en este tema, porque es un tema demasiado amplio y es un tema que no solamente uno tiene que tratarlo para fluidos newtonianos, sino también para fluidos no newtonianos. Yo quería comenzar ya con el tema de separación de partículas, pero me parece que no es conveniente, porque van a olvidarse esto que les acabo de dar, que es bastante bueno, digamos. Y es una conclusión o un resumen cortito. Y bueno, chicos, los dejo entonces. Si hay alguna pregunta, ya mismo lo atendemos. Bueno, vamos a salir de compartir pantalla. Si me están viendo y si hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo. Y si está más o menos todo bien y quieran introducirse un poco más en la teoría de este tema, bueno, lo dejamos acá y continuamos mañana. ¿Eh? Que tengan buenas tardes, chicos, y feliz septiembre.